Imagínate, una niña de 9 años, llena de sueños, descubre un secreto muy pesado sobre su madrastra. Lo que le dice a su padre puede cambiarlo todo. Puede sentir la tensión y el miedo por el que está pasando. Pero tranquilos, no es una historia más. Y les prometo que se conmoverán con todo esto. Y antes de que te seguimos, suscríbete al canal y deja tu like. Este video no es solo para entretener, trae lecciones que pueden marcar la diferencia en tu vida. Así que no pierdas el tiempo, da tu like y suscríbete porque no querrás perderte este. Imagínate, todo comienza en un día cualquiera, pero para Miguel, esta rutina tranquila está a punto de romperse. Siempre ha sido un padre dedicado, preocupado por el bienestar de su hija, Clara. Pero, como muchos padres, Miguel no siempre puede estar ahí. El trabajo le exige mucho y, a veces, se siente culpable por no poder seguir cada paso del pequeño. Clara, con sus modales alegres y su curiosidad infinita, parece manejarlo bien. Va a la escuela, hace amigos e incluso se aventura en pequeños proyectos. Pero detrás de esta fachada de normalidad, algo comienza a desplegarse. Miguel se da cuenta de que Clara es un poco diferente. Ella no está tan emocionada como antes. Y a veces, él la sorprende mirando por la ventana, mirando a lo lejos. Miguel intenta hablar con ella, pero Clara siempre desvía el tema, como si hubiera algo que le molesta, pero que no puede o no quiere compartir. Este cambio no pasa desapercibido. Miguel, preocupado, decide investigar más a fondo. Comienza a observar la relación de Clara con Lucía, su madrastra. Lucía, que siempre ha sido una figura cariñosa, empieza a parecer más rígida. La tensión crece a medida que Miguel se pregunta, ¿qué está pasando? Siente que hay algo más detrás de este comportamiento. ¿Qué es lo que no dice Clara? ¿Y por qué Lucía actúa de manera diferente? Esta inquietud comienza a consumir a Miguel y se da cuenta de que necesita descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde llegará para proteger a su hija? La respuesta puede ser más oscura de lo que imagina. Clara nunca ha sido de las que guardan secretos, pero al mismo tiempo, el peso de la verdad es una carga difícil de llevar para alguien tan joven. Fue en una tarde lluviosa, mientras Miguel estaba en casa, que finalmente sucedió la revelación. Estaba sentado a la mesa revisando documentos cuando Clara entró en la habitación. Su mirada era diferente, como si estuviera decidida a enfrentarse a algo que atormentaba. Con su voz temblorosa, Clara comenzó a hablar. «Papá, necesito decirte algo sobre Lucía». El corazón de Miguel se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para escuchar lo que vendría. Clara continuó, revelando detalles que dejaron a Miguel en estado de shock. Su madrastra, a quien consideraba una buena persona, se comportaba de manera extraña. Clara describía situaciones que la incomodaban y con cada palabra, Miguel sentía una mezcla de incredulidad y preocupación. Escuchó atentamente, tratando de mantener la calma, pero su mente corría una milla. ¿Cómo no se dio cuenta de esto antes? Clara habló de momentos en los que Lucía era controladora y hasta agresiva. Miguel se dio cuenta de que detrás de la fachada de una familia feliz había una realidad mucho más oscura. Tuvo que procesar todo eso rápidamente, ya que la seguridad de su hija estaba en juego. Las palabras de Clara fueron un grito de auxilio. ¿Qué haría ahora? Miguel sabía que tenía que actuar, pero no estaba seguro de cómo. La verdad estaba ahí y no podía ignorarla. Era el momento de enfrentarse a lo que tenía delante y proteger a su hija a toda costa. Clara estaba aterrorizada. Con cada día que pasaba, el miedo se convirtió en una sombra constante en su vida. Lo que se suponía que iba a ser una fase de descubrimiento y juego, se estaba convirtiendo en una pesadilla silenciosa. Siempre había tratado de ser fuerte, pero la presión y la tensión en casa
se estaban volviendo insoportables. Sabía que su madrastra, Lucía, estaba cambiando, pero no podía entender por qué. Cuando Clara se miró en el espejo, ya no vio a la niña feliz que solía ser. Había algo en sus ojos que delataba su estado de ánimo. Recordó las veces en que Lucía la miraba con una expresión que la inquietaba. No era solo una cuestión de disgusto, había un tono de sutil amenaza que Clara no podía ignorar. Y lo peor fue que cuando intentó hablar de ello no la escucharon. La sensación de impotencia la consumía. Cada paso que daba por la casa iba acompañado de mariposas en el estómago. El simple hecho de entrar en la habitación donde estaba Lucía la dejó en alerta. ¿Y si hizo algo mal? ¿Y si Lucía la reprimía de nuevo? Clara ya no quería vivir así, pero la idea de enfrentarse a su madrastra la aterrorizaba. Se preguntó si alguien le creería si hablaba. ¿Qué pasaría si Miguel no la apoyaba? La duda la atormentaba. Aún así, había una chispa de coraje dentro de ella. Clara sabía que necesitaba encontrar una manera de deshacerse de este miedo. Era como si una voz interior la animara a ser fuerte, a levantarse y luchar por sí misma. En el fondo, quería ser escuchada, quería que su padre supiera que algo andaba muy mal. Pero, ¿cómo hacer esto sin causar más problemas? La batalla interna de Clara fue intensa. Quería que todo volviera a la normalidad, pero sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo. Cada día, la necesidad de actuar crecía y el peso del silencio se volvía cada vez más difícil de soportar. Lo que no sabía era que este momento de coraje estaba a punto de desencadenar un cambio en la vida de ambos. Miguel estaba en un torbellino de emociones después de escuchar la revelación de Clara. La preocupación por la seguridad de su hija se apoderó de él y supo que tenía que actuar. No podía permitir que Clara siguiera viviendo con ese miedo. La determinación creció dentro de él y se dio cuenta de que no podía ignorar la situación. Era el momento de tomar una decisión. Comenzó a pensar en cómo podría abordar el tema con Lucía. Miguel quería hacerlo de una manera inteligente, sin provocar una reacción negativa que pudiera poner en peligro a Clara. La idea de confrontarla directamente lo inquietaba, pero sabía que no podía quedarse quieto. La seguridad de su hija era su prioridad. Miguel decidió que necesitaría reunir más información antes de actuar. Comenzó a observar a Lucía más de cerca, en busca de signos de comportamiento sospechoso. Cada interacción entre Clara y Lucía fue analizada en busca de pistas. Quería entender lo que estaba sucediendo y, lo que es más importante, proteger a su hija. Al mismo tiempo, Miguel habló con Clara, asegurándole que estaba a salvo y que él estaba a su lado. Era crucial que Clara supiera que tenía un aliado, alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. La animaba a hablar cada vez que se sintiera incómoda, reforzando la idea de que no estaba sola. La decisión de actuar no fue fácil, pero Miguel sabía que tenía que ser firme. No podía permitir que su hija viviera con miedo. El coraje de Clara lo inspiró y se dio cuenta de que, al igual que ella, también necesitaba enfrentar sus propios miedos. La protección de su hija era una misión que estaba dispuesto a asumir. Y sobre todo, Miguel estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Oye, antes de que la historia se vuelva aún más emocionante, ¿te has suscrito al canal y has dejado tu me gusta? No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje lleno de sentimientos que siempre dejan una huella en el corazón. Miguel sabía que tenía que ir más allá de las palabras de Clara. La verdad estaba oculta bajo capas de miedo y silencio, y estaba decidido a desentrañarla. En su mente hizo un plan. Era el momento de investigar, de mirar más de cerca lo que estaba sucediendo en su casa. No podía permitir que la seguridad de Clara se viera comprometida. Esa noche, mientras Lucía estaba en la habitación, Miguel decidió actuar con cautela.
Recordó una conversación que tuvo con Clara, en la que ella mencionó un cuaderno que solía guardar secretos. Miguel sabía que si había algo oculto, este cuaderno podía ser la clave para entender lo que estaba pasando. Recordó haber visto a Clara tener un cuaderno con una tapa de colores en su habitación y decidió que tenía que darle una olada. Con cuidado, Miguel subió las escaleras y entró a la habitación de Clara. El ambiente era familiar, pero había tensión en el aire. Fue directo al escritorio y cuando abrió el cajón, encontró el cuaderno. Su corazón se aceleró cuando lo recogió. ¿Qué se escribiría allí? Miguel se sentó en la cama y comenzó a hojear las páginas, cada una de las cuales revelaba los pensamientos y sentimientos de Clara. Lo que leyó le revolvió el estómago. Clara lo había anotado todo. Sus experiencias con Lucía, momentos que la dejaban asustada y confundida. Había dibujos que representaban sus emociones y Miguel se dio cuenta de lo mucho que le costaba a su hija salir adelante. Sintió una ola de determinación. Eso no podía continuar. Clara necesitaba protección y él estaba listo para actuar. Miguel cerró el cuaderno e hizo una promesa silenciosa. Se enfrentaría a Lucía y descubriría la verdad. Sabía que ya no podía quedarse callado. El coraje de Clara lo inspiró y ahora tenía las pruebas que necesitaba para enfrentarse a su madrastra. A partir de ese momento, Miguel estaba decidido a proteger a su hija sin importar el costo. Era el momento de actuar y estaba preparado para lo que viniera después. El estado de ánimo en la casa estaba cambiando y Miguel no podía ignorar las pequeñas cosas que estaban sucediendo. Ahora que había leído el cuaderno de Clara, todo parecía más claro, pero también más alarmante. Cada día notaba los comportamientos de Lucía que eran cada vez más extraños. Algo no iba bien. Durante las cenas, Lucía parecía más distante, a menudo distraída o con una expresión cerrada. Cuando Clara hablaba, a menudo respondía a sus palabras con un tono de sarcasmo. Miguel no podía entender cómo la mujer que conocía podía actuar así. La mirada de Lucía se enfrió cuando Clara mencionó algo que le molestó. Miguel sintió que había una tensión creciente en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de gestarse. Una noche, mientras Miguel miraba la tele en la sala, captó por teléfono una conversación entre Lucía y una amiga. No quería ser invasivo, pero las palabras que escuchó lo pusieron en alerta. Lucía habló en voz baja, pero Miguel logró captar algunas frases. Ella no puede saber. Necesito tener esto bajo control antes de que se salga de control. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué estaba tratando de ocultar? ¿Qué significaba control? Sabía que tenía que andar con cuidado. La situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que imaginaba. Miguel decidió que, además de proteger a Clara, necesitaba entender a fondo las motivaciones de Lucía. Empezó a prestar atención a cada uno de sus movimientos, a cada palabra que ella decía, como si estuviera armando un rompecabezas. Estaba claro que Lucy escondía algo, y Miguel no iba a descansar hasta descubrir qué era. Sintió que la seguridad de su hija estaba en juego, y la determinación dentro de él se intensificó. Era el momento de enfrentarse a la verdad, y estaba preparado para luchar por Clara, cueste lo que cueste. Miguel sabía que había llegado el momento de actuar. Lo que podría haber sido una simple conversación se convirtió en algo mucho más serio. Ya no podía quedarse callado, y Clara necesitaba saber que su padre estaba a su lado. Con el cuaderno de Clara en la mano y la determinación latiendo en su interior, Miguel decidió que era hora de enfrentarse a Lucía. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena, y cuando Miguel se acercó a ella, notó que estaba más nerviosa que de costumbre. Miguel respiró hondo. Lo último que quería era que la situación se convirtiera en una pelea.
pero sabía que tenía que ser directa. «Lucía, tenemos que hablar de Clara», dijo manteniendo un tono firme pero tranquilo. Lucy dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con una expresión de incredulidad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. Miguel no lo dudó. Empezó a hablar de los cambios que notó en Clara, de lo asustada y preocupada que estaba la niña. «Leí su cuaderno», continuó Miguel, observando la reacción de Lucía. Su rostro cambió al instante y Miguel pudo ver una mezcla de ira y miedo. «Ella se ha sentido amenazada y no puedo ignorar eso. ¿Qué está pasando entre tú y Clara?». La tensión en la habitación aumentó y Miguel se dio cuenta de que estaba tocando un punto sensible. Lucía trató de defenderse, afirmando que Clara era una niña dramática y que estaba inventando cosas. Pero Michael no estaba dispuesto a aceptar estas excusas. «No se trata de su imaginación», dijo con firmeza. «Si realmente te preocupas por ella, tenemos que resolverlo juntos. No puedo dejar que mi hija viva con miedo». La conversación se estaba intensificando y Miguel sabía que tenía que tener cuidado. Quería que Lucía entendiera que no se trataba de un ataque personal, sino de un intento de proteger a Clara. La desafió a mirar la situación desde otra perspectiva. «Se puede cambiar esa dinámica. Es hora de detener este comportamiento». La tensión flotaba en el aire y Miguel esperaba que Lucía reflexionara sobre sus acciones. Fue un momento crucial y estaba decidido a no rendirse hasta que la verdad saliera a la luz. Si esta historia ya te ha conmovido, imagínate las próximas que tenemos que contar. Suscríbete ahora y forma parte de un canal que ofrece historias que tocan el alma. Después de un pesado silencio, Lucía finalmente comenzó a abrirse. Miguel se dio cuenta de que su fachada se estaba rompiendo. «No lo entiendes», dijo ella con voz temblorosa. «Siempre quise ser una buena madrastra, pero es difícil. Clara es tan diferente, tan gratis. No sé cómo lidiar con eso». Las palabras de Lucía fueron un shock. Miguel no esperaba que la conversación tomara este giro. Vio una vulnerabilidad que no había notado antes. «¿Diferente cómo?», preguntó, tratando de entender. «No acepta reglas, no me respeta como debería», confesó Lucía, evitando mirar a Miguel a los ojos. «Solo quería que fuera más obediente y terminé dejándome llevar». Miguel sintió una mezcla de compasión y frustración. Se dio cuenta de que Lucía estaba luchando con sus propias inseguridades, pero eso no justificaba el miedo que Clara sentía. «Lucía, esto no es una solución. No puedes controlar a Clara así», respondió Miguel. «Ella necesita amor y apoyo, no miedo. Este comportamiento solo la alejará de ti». Lucía pareció entender, pero la lucha interna era visible en su rostro. «No quiero perder a Clara», dijo mirando finalmente a Miguel. «Simplemente no sé cómo cambiar». Miguel sintió que había una posibilidad de reconciliación. «Podemos trabajar en esto juntos», dijo. «Vamos a buscar ayuda, tal vez incluso terapia familiar, para que podamos entender cómo comunicarnos mejor». La confesión de Lucía allanó el camino para el cambio. Miguel sabía que no sería fácil, pero era un paso necesario para crear un ambiente seguro y amoroso para Clara. Estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para que su hija ya no viviera con miedo. Después de la conversación con Lucía, Miguel se dio cuenta de que aún quedaba un trabajo importante por delante. La situación no puede resolverse solo con palabras. Tenía que actuar para asegurarse de que Clara estuviera a salvo y se sintiera protegida. Era hora de rescatar a su hija del ambiente tóxico al que se había enfrentado. Miguel decidió que, en primer lugar, tenía que volver a hablar con Clara. Quería que supiera que estaba a su lado y que todo lo que había sucedido no era su culpa. La encontró en el dormitorio, sentada en la cama, con una mirada ansiosa. «Clara, ¿podemos hablar?», preguntó, tratando de transmitir calma.
Cuando ella asintió, Miguel se sentó a su lado y comenzó a hablar. Hablé con Lucia y ella va a tratar de cambiar las cosas. Pero lo más importante es que sepas que nunca estás solo. Estoy aquí para protegerte y siempre puedes contar conmigo. Los ojos de Clara brillaban con una mezcla de alivio y esperanza. ¿Me crees, papá? ¿Component Placement? Preguntó con voz temblorosa. Siempre he creído en ti, Clara. Lo que dijiste es importante y quiero que te sientas segura en casa, respondió Miguel, envolviendo a su hija en un abrazo. A partir de ese momento, Miguel decidió que era el momento de crear nuevos límites y abrir un canal de comunicación más saludable entre Clara y Lucía. Organizó una noche de hogar en la que todos podían expresar sus sentimientos e inquietudes. El objetivo era claro: crear un ambiente en el que Clara se sintiera cómoda, hablando de lo que le molestaba, sin miedo a represalias. Con tiempo, Clara comenzó a florecer de nuevo. Se sentía más segura, sabiendo que su padre era atento y que Lucía estaba dispuesta a cambiar. El rescate de Clara no solo se trató de protegerla del miedo, sino también de restaurar su espíritu y permitirle ser la niña feliz que siempre debería haber sido. Al concluir esta historia, es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de ella. La comunicación es clave en cualquier relación, especialmente entre padres e hijos. A menudo, los niños enfrentan desafíos que no siempre son visibles. Es nuestro deber como adultos estar atentos y escuchar lo que tienen que decir. Miguel no solo rescató a Clara del miedo, también aprendió la importancia de estar presente y ser un oyente activo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero la voluntad de enfrentar los problemas y buscar soluciones puede marcar la diferencia. Si estás pasando por una situación similar, recuerda, nunca es demasiado tarde para buscar ayuda y crear un entorno seguro para tus seres queridos. El diálogo abierto puede ser el primer paso hacia la transformación. Esperamos que esta historia les haya aportado ideas valiosas y que se sientan inspirados para actuar en sus propias vidas. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.